Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Diócesis de Celaya, en México. Una iglesia en salida. Catequistas Discípulos de Jesús. Itinerario de formación para catequistas. Unidad 6. Nivel 2. Nuevo Testamento 1. Objetivo de la unidad: propiciar en los catequistas el conocimiento general de los evangelios para que hagan vida su mensaje y lo transmitan con fidelidad. Tema 1. El Evangelio del Reino. Evangelio de San Mateo. Evangelio significa buena noticia, y cada uno de ellos contiene las obras y palabras de Jesucristo. Son 4 los evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada evangelista escribió de acuerdo con la situación particular de la comunidad a la que pertenecía y a la que iba dirigido su evangelio. San Mateo. El evangelista Mateo nos impulsa a participar en la construcción del reino de Dios. En su evangelio es el único donde se encuentra la palabra iglesia como promesa y regla de vida común. El autor es Mateo, el publicano. La figura simbólica de este evangelista es el hombre. Destinatarios: aquellos judíos convertidos al cristianismo. Sus fuentes: la tradición oral y la fuente Q. La fecha de composición, lengua y lugar de este evangelio es el siguiente. Se compone hacia los años 75 a 85 después de Cristo. Se escribe en griego y el lugar en Palestina o Siria. Tiene un estilo breve y claro, al estilo judío. El mensaje es del reino. Características especiales. El Evangelio del Catequista, porque presenta un material amplio y bien ordenado de la enseñanza de Jesús. Su estructura la componen 28 capítulos en 2 tiempos. Primero, hechos o milagros y discursos de Jesús. Te recomendamos leer Mateo capítulo 13 versículos del 44 al 45. El hombre que encuentra un tesoro escondido experimenta una gran alegría. Como catequista, ¿has experimentado en tu vida la alegría de haber encontrado este tesoro del que habla Jesús? A la luz de la palabra de Dios y de lo que has recibido en este día, ¿a qué te invita el Señor y cuáles serán tus respuestas? Trata de leer el Evangelio y escoge algún pasaje que te guste y anótalo en tu cuaderno. Tema número 2. El Evangelio de la Cruz. Evangelio de San Marcos. El evangelista Marcos muestra la humanidad del ministerio de Jesús. El autor es Marcos, discípulo de Pedro. La figura simbólica es el león. Los destinatarios son cristianos provenientes del mundo pagano, y sus fuentes es la tradición oral de los testigos. La fecha de composición es de los años 64-70 después de Cristo. El estilo es vivo y popular. Se interesa más por las acciones que por las palabras de Jesús. En el mensaje trata de dar a conocer a Jesús como el Mesías. La estructura es la siguiente. Contiene 16 capítulos. El capítulo 1, el versículo del 1 al 13, es la predicación del Bautista, el bautismo y tentaciones de Jesús. Del capítulo 1, versículo 14, al capítulo 7, versículo 23, encontramos el ministerio de Jesús en Galilea y viajes a Tiro, Sidón, Decápolis, Cesarea. Del capítulo 7, versículo 24, al capítulo 9, versículo 50, los viajes de Jesús fuera de Galilea y regreso a Galilea. El capítulo 10, versículos del 1 al 52, la subida a Jerusalén.
El capítulo 11, versículos del 1 al 13 y 37, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y el capítulo 14, versículos del 16 al 20, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Leer Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Dentro de tu ministerio, ¿qué situaciones o acontecimientos te causan dolor? ¿Cómo asumes las contrariedades o dificultades que vas encontrando y que te hace experimentar la cruz? ¿De qué manera puedes hacer vida las palabras de Jesús que dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame? Tema número 3. El Evangelio de la vida. Evangelio de San Juan. El evangelista Juan presenta a Jesús en la plenitud de su obra. Obviamente el autor es Juan, hermano de Santiago, hijos de Zebedeo. La figura simbólica, el águila. Los destinatarios son aquellos creyentes judeo-cristianos. Sus fuentes, la tradición oral y recuerdos. La fecha de composición es hacia el año 90 a 100 después de Cristo, escrito en lengua griega, y el lugar, Éfeso. El estilo está repleto de signos, interés teológico, no histórico. El mensaje: Jesús es el Verbo encarnado. La estructura de este evangelio contiene 21 capítulos que se estructuran así. El prólogo, del capítulo 1, versículos del 1 al 8. Primera parte, el libro de los signos, capítulo 2 al 12. Segunda parte, el libro de la Pasión y Pascua, capítulo 13 al 20. Y el epílogo, capítulo 21, versículos del 1 al 25. Lean Juan capítulo 17, versículos del 1 al 7. ¿Qué te hacen pensar las palabras de Jesús cuando dice: esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús el Cristo? ¿Cuál es la invitación que descubres por parte del Señor cuando dice: las palabras que me confiaste, se las he entregado y las han recibido? ¿A qué invita el Señor para que puedas hacer realidad el mensaje de vida que da el Evangelio de San Juan, sobre todo en la realidad que vives? Tema 4. El Evangelio de la Misericordia. Evangelio de San Lucas. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como la imagen viva del Dios infinitamente misericordioso. El autor es Lucas, culto e investigador. Figura simbólica, el toro, porque el Evangelio comienza en el templo donde se sacrificaban estos animales. Los destinatarios eran aquellos cristianos provenientes del paganismo, griegos y romanos. Las fuentes, la más grande, San Pablo y sus discípulos. Se compone hacia el año 75 después de Cristo, se escribe en griego y son varios los sitios en donde se redacta, especialmente en Grecia. Tiene un estilo sereno, figurativo, humano y sencillo. El mensaje consiste en dar a conocer a Jesús como profeta, consagrado con una misión liberadora. El Evangelio de San Lucas registra la siguiente estructura en 24 capítulos: prólogo, presentación de Jesús, actividad de Jesús en Galilea, viaje a Jerusalén, actividad de Jesús en Jerusalén, pasión y resurrección y epílogo. Leer Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19. Haz una relectura de la cita bíblica y selecciona las palabras o frases que más llamen tu atención. Ahora, da gracias al Señor por las luces de su palabra que iluminan y animan el ser y servicio de catequista. A partir de lo visto en este tema y de las luces de la palabra de Dios, ¿cuál es la invitación que descubres de parte del Señor?